Hola chicos, vamos a seguir viendo cómo calcular algunos límites cuando x tiende a un punto, cuando x tiende a un número, ¿vale? Bueno, os recuerdo que hay una amplia gama de funciones que están dadas por una fórmula y cuyo dominio de definición es todo R, es decir, funciones en las que yo puedo sustituir cualquier número. Por ejemplo, si yo quiero calcular el límite cuando x tiende a 4 de 2 elevado a x, ¿vale? 2 elevado a x es una función exponencial definida con una fórmula, su dominio de definición es todo R, y yo ahí siempre puedo sustituir cualquier número. Ya vimos que en este caso, entonces, para calcular el límite, lo único que hay que hacer es sustituir. Es decir, si yo sustituyo números muy cerca de 4 en el exponente, si yo elevo 2 a números que están muy cerca de 4, pues es esperable que el resultado esté muy cerca de 16. ¿Vale? Esto ocurre también, por ejemplo, con las funciones seno y coseno. Por ejemplo, el límite cuando x tiende a 0 del coseno de x, pues será el coseno de 0, que es 1. ¿Vale? Esto ya lo vimos y no voy a insistir más. Voy a insistir en funciones en las que en el dominio de definición pasa alguna cosa peculiar. Por ejemplo, en las funciones irracionales de índice par. Ya vimos que en las funciones irracionales de índice impar el dominio de definición es todo R y estaríamos en el caso anterior, ¿vale? Puedo sustituir cualquier número y el límite se calcula sustituyendo, ya está. Pero ¿qué pasa si el índice es par? Vamos a ver, por ejemplo, el límite de la función, vamos a estudiar la función la más sencilla de todas, raíz de x, ¿vale? Sabemos que el dominio de definición de esta función es el intervalo 0 infinito cerrado en 0, ¿vale? Entonces, si estamos calculando el límite para un punto que está en el dominio de definición, por ejemplo, el límite cuando x tiende a 4 de la raíz de x, pues es como en el caso anterior. Sabemos que en 4 la raíz de x es una función regular, yo lo puedo calcular, no hay ningún problema. Raíz de 4, y eso nos daría 2, el límite sería 2. Solo 2, fijaros, no menos 2, porque en el contexto de las funciones recordar que cada número solo puede tener una imagen, ¿vale? Entonces al 4 solo le puedo asociar un número, en este caso al 2, no el 2 y el menos 2. Si yo al 4 le quisiera asociar el menos 2, entonces la función que habría escrito sería esta, ¿vale? En esta función, menos raíz de x, al 4 le asocia el menos 2. Pero en la función de arriba al 4 le asocia solo el 2, ¿vale? Recuerda, cada número es solo una imagen. Bueno, entonces, si yo intento calcular el límite en un punto que no está en el dominio de definición, ¿vale? Por ejemplo, ese de ahí, pues ¿qué ocurre? Fijaros, yo en la raíz de x no puedo sustituir números que estén cerca de menos 4. No puedo sustituir el menos 4,1, el menos 4,01, ni el menos 3,9, porque no puedo sustituir números negativos en la raíz, ¿vale? Entonces, en este caso, el límite no existe, ¿vale? No se puede calcular, no tiene sentido escribir ese límite. En ese caso, el límite no existe. Vale, ¿y qué caso nos queda que es un poco conflictivo? Fijaros, justo si quiero calcular el dominio de definición en el número que está en el borde del dominio, en el 0, ¿vale? Vamos a ver qué pasa con el límite de la raíz de x cuando x tiende a 0. Bueno, pues vamos a distinguir dos casos. Vamos a ver el límite por la derecha, ¿vale? ¿Qué ocurre en esta función si yo sustituyo el 0,1, el 0,01, el 0,001? ¿Vale? Pues si hago la raíz de esos números me salen números que son cada vez más pequeños, ¿vale? Parece bastante lógico. Es decir, esto va a tender a 0. Pero ¿qué pasa si tomo el límite por la izquierda? Bueno, pues aquí tendría que sustituir el menos 0,1, pero la raíz de menos 0,1 no existe, no se puede calcular una raíz de un número negativo, ¿vale? Ni de menos 0,01, etcétera, etcétera. Es decir, aquí no puedo sustituir los números, luego el límite por la izquierda no existe, porque no puedo sustituir en la raíz números negativos, aunque sean muy pequeños, ¿vale? Entonces, fijaros, en este caso un límite lateral existe, da 0, el otro límite lateral no existe, ¿vale? No se puede decir propiamente que exista el límite cuando x tiende a 0 de la raíz, solo existe el límite por la derecha, ¿vale? Si tenemos una función que no es la raíz de x, pero es una función parecida, imaginaros, por ejemplo, el límite cuando x tiende a 5 de la raíz de x menos 5, ¿vale? Pues va a ocurrir una cosa muy parecida. Fijaros, cuando x tiende a 5 por la derecha,
dentro de la raíz me saldrán números muy cerca de 0 pero positivos, ¿vale? Y entonces el límite será 0. Fijaros, el límite cuando x tiende a 5 por la derecha será 0, ¿vale? Pero si tomo el límite cuando x tiende a 5 por la izquierda, ¿vale? Por ejemplo, sustituyo el menos 4,9, el menos 4,99, pues dentro de la raíz me van a salir números negativos, ¿vale? Y entonces ese límite no existe, ¿vale? Y esto es un poco lo único que hay que saber, la única peculiaridad con respecto a las raíces. Recapitulamos. Si el número en el que estoy calculando el límite está en el dominio de definición, simplemente lo sustituyo. Si es un número negativo, entonces el límite no va a existir. Y si es 0, va a existir el límite por la derecha, pero no va a existir el límite por la izquierda, ¿vale? Más o menos esa es la idea. Bueno, y una cosa parecida, pero no igual, ocurre en las funciones logarítmicas también, que vamos a estudiar ahora. ¿Vale? Vamos a estudiar el límite de una función que es de este tipo. Bueno, y en este caso hay que distinguir dos casos, fijaros, porque las funciones logarítmicas, si os acordáis cómo es la gráfica de una función logarítmica, había dos casos que eran un poco distintos, ¿vale? Los dos casos van a depender de si el número que tenemos en la base es mayor que 1 o es menor que 1. Recordar que en un logaritmo, ¿vale? En un logaritmo la base siempre tiene que ser un número positivo, ¿vale? Y además tiene que ser un número distinto de 1. En un logaritmo no puede tener la base 1. Vale, fijaros, si voy a intentar dibujarlo un poco, recordar que el dominio de definición, en este caso, siempre va a ser 0 infinito, abierto en 0 en este caso, ¿vale? Solo puedo sustituir números positivos en el logaritmo. Entonces, vamos a intentar dibujar unos ejes. Fijaros, os voy a recordar levemente cómo es la gráfica de las funciones dependiendo de cómo sea la base. Si tenemos una base mayor que 1, por ejemplo, la función logaritmo decimal, ¿vale? Donde la base vale 10, ¿vale? En este caso, la gráfica de la función, las funciones logarítmicas siempre cortan al eje x en el punto 1, 0, ¿vale? Y la gráfica de la función más o menos tiene esta forma, ¿eh? La podéis dibujar con GeoGebra o hacer la tabla dando valores, tiene esta forma de aquí, ¿vale? Esto siempre ocurre siempre que la base sea un número mayor que 1, ¿vale? Pero si la base es un número menor que 1, vamos a dibujar los ejes, ¿vale? La gráfica sigue cortando en 1, 0, pero la gráfica tiene esta pinta de aquí, ¿vale? Es una función decreciente. Por ejemplo, esto pasaría si yo calculara el logaritmo en base a un medio de x, ¿vale? La función tendría ese aspecto. O el logaritmo en base 0,1 de x. La función tendría ese aspecto. Es una función decreciente. Por aquí no la he dibujado muy bien, pero os lo imagináis, ¿vale? Entonces, esos dos casos va a haber que estudiarlos por separado, porque ocurren cosas un poco distintas, ¿vale? Entonces vamos a distinguir el caso de los límites cuando la base del logaritmo es mayor que 1 y cuando es menor que 1, ¿vale? Entonces, ocurre un poco lo mismo que ocurría con las funciones en forma de raíz, las funciones irracionales. Si yo calculo el límite en un punto que está en el dominio de definición, por ejemplo, el límite cuando x tiende a 10 del logaritmo de x, ¿vale? Pues aquí puedo sustituir, no hay ningún problema. Logaritmo de 10, eso da 1, ¿vale? Si intento calcular el límite en un número negativo, en este caso, cuando x tiende a menos 10, perdón, logaritmo no, límite. El límite cuando x tiende a menos 10 del logaritmo de x, ¿vale? Entonces en este caso el menos 10 no lo puedo sustituir. No puedo sustituir el menos 10 ni ningún número que sea cercano a menos 10, ¿vale? Ni el menos 9,9, ni el menos 9,99, ni el menos 10,1, ni el menos 10, 0,1, ¿vale? Entonces en este caso no tiene sentido calcular el límite. El límite no existe, ¿vale? No se puede calcular porque no puedo sustituir números cercanos a menos 10 en esa función, ¿vale? Entonces, lo único es que ocurre cuando calculo el límite cuando x tiende a 0, justo el que está en el borde del dominio de definición. Vale, pues pasa lo mismo que antes, fijaros, hay que distinguir el límite por la derecha y el límite por la izquierda, ¿vale? El límite por la izquierda
pues no va a existir, ¿vale? ¿Por qué? Porque no puedo sustituir en el logaritmo números negativos, no puedo sustituir el menos 0,1, el menos 0,01, tal. Entonces, este límite no existe, ¿vale? Y vamos a ver qué pasa con el límite cuando x tiende a 0 por la derecha, que esto es lo interesante. Bueno, con la gráfica que he puesto antes os podéis imaginar un poco qué va a pasar. Fijaros, si la gráfica es de este tipo, parece que el límite cuando x tiende a 0 por la derecha va a tender a menos infinito, ¿no? Si yo sustituyo un número de aquí, me sale un número negativo. Si sustituyo un número más cerca de 0, me sale un número todavía más negativo, etcétera, etcétera. Si me acerco más a 0, me saldrá un número negativo en valor absoluto más grande, ¿no? Vamos a comprobar que eso es así para un caso concreto. Vale, por ejemplo, vamos a sustituir en el logaritmo, vamos a sustituir el 0,1. ¿Vale? El logaritmo de 0,1 es menos 1, ¿no? Porque 0,1 es 10 elevado a menos 1. ¿Vale? La imagen de esto es menos 1. Si sustituimos el 0,01, el logaritmo de 0,01, ¿vale? 0,01 es 10 elevado a menos 2 también, ¿vale? El logaritmo de esto es menos 2. Lo podéis hacer con la calculadora. Y así sucesivamente. Fijaros, si yo calculara el logaritmo de una milésima, ¿vale? Una milésima es 10 elevado a menos 6, el logaritmo decimal me saldría menos 6. Y así sucesivamente. Fijaros, si yo calculara el logaritmo de 10 elevado a menos 100, que ya es un número muy pequeño, un 0, una coma, 100 de 99 ceros y después un 1, ¿vale? Pues esto me saldría menos 100. Entonces, fijaros, ¿qué vamos viendo? Si yo voy sustituyendo números cada vez más pequeños, más próximos a 0, el logaritmo me da un número negativo cada vez más grande, ¿vale? Entonces, en este caso, esto tiende a menos infinito, como habíamos visto con la fórmula, ¿vale? Y ya está. Entonces, recapitulamos. Si la base es mayor que 0 y sustituyo un número positivo, calculo el límite cuando x tiende a un número positivo, sustituyo sin ningún problema, ¿vale? Si calculo el límite cuando x tiende a un número negativo, ese límite no existe, no puedo calcularlo, no puedo sustituir números en las proximidades porque son negativos. Y si calculo el límite cuando x tiende a 0, por la izquierda no existe, por la misma razón no puedo sustituir números negativos, por la derecha da menos infinito. ¿Vale? Y ya brevemente para acabar, porque es un caso que es raro y nos va a parecer muy poco, ¿qué pasa si la base del logaritmo es un número menor que 0? Por ejemplo, estamos estudiando la función el logaritmo en base 0,1 de x. ¿Vale? El dominio de definición de esta función sigue siendo 0 infinito, igual que antes. Entonces, para números positivos y negativos va a ocurrir lo mismo que antes, no lo vuelvo a repetir. Si calculo el límite para un número positivo, lo único que tengo que hacer es sustituir en la función. Si calculo el límite cuando x tiende a un número negativo, el límite no va a existir. Eso es igual que en el caso anterior, ¿vale? Lo único que voy a estudiar es el límite cuando x tiende a 0, que es lo único que es un poco distinto, ¿vale? Y ocurre también algo muy parecido antes. El límite por la izquierda no va a existir porque yo no puedo sustituir en el logaritmo números negativos. Así que este no existe, ¿vale? ¿Y qué pasa con el límite cuando x tiende a 0 por la derecha? Vale, pues vamos a hacer una tablita para ver qué pasa. Fijaros, logaritmo en base 0,1, base 0,1 de x. Y sustituyo el 0,1, ¿vale? El logaritmo en base 0,1 de 0,1, pues eso da 1, ¿vale? El logaritmo de cualquier número en la misma base da 1, ¿vale? Si sustituyo 0,01, ¿vale? El logaritmo en base 0,1 de 0,01, fijaros, ¿a qué número tengo que elevar 0,1 para que me dé 0,01? Pues a 2, ¿no? 0,1 al cuadrado da 0,01, ¿vale? Luego el logaritmo de eso es 2. Si no, lo podéis hacer con la calculadora también, ¿vale? Y así sucesivamente. Fijaros, el logaritmo en base 0,1 de 0,001, ¿qué es? Pues esto va a dar 3, porque 0,01 elevado a 3 me da 0,001, ¿vale? Luego aquí añadiríamos y este daría 3, ¿vale? Y así sucesivamente. Si voy a calcular el logaritmo de una millonésima, pues eso me daría 6,
¿vale? Y si voy a calcular el logaritmo en base a 0,01 de 10 elevado a menos 1000, pues esto me va a dar 1000 y así sucesivamente, ¿vale? Y se ve que lo que pasa ahora es que salen números cada vez más grandes, ¿vale? Cuando x se acerca más a 0, los números son cada vez más grandes y esto tiende a más infinito, ¿vale? Que es lo que habíamos visto en esta gráfica de aquí, ¿vale? Fijaros, cuando yo sustituyo números cada vez más cerca de 0, me salen números cada vez más grandes, ¿vale? Y esto en cuanto a los logaritmos. Y con esto más o menos acabamos el repertorio de límites cuando x tiende a un número. Más adelante, cuando ya avancemos un poco más en los límites, veremos los casos de indeterminaciones, que serán un poquito más complicados. Pero con esto más o menos acabamos.